consideración, pero como nos tiene que contar tantas cosas Raúl, pues no quiero que tardemos, que luego se nos hace muy corto. Creo que las personas que habéis asistido el año pasado a las jornadas, ya os acordaréis de él, que nos contó cosas también de museos, siempre interesantes. Luego vivimos aventuras conjuntamente, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Del Museo Etnográfico. Así que hoy le dije, por favor, ven a contarnos cosas, porque ya habéis visto el título, ¿verdad? Museos habitados, muertos, momias y otros especímenes. Yo tengo una curiosidad enorme que nos cuentes lo de los otros especímenes, porque es lo que menos me puedo imaginar. Ya sabéis, pero os lo recuerdo, que es licenciado en Geografía e Historia, es coordinador de exposiciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha coordinado la elaboración de los tesoros del patrimonio cultural y la publicación de los diccionarios de objetos asociados a ritos, cultos y creencias, y también ha coordinado la red de bibliotecas de museos. Os digo que está totalmente inmerso en el tema de los museos y muy responsable sobre este tema concreto. Así que os dejo con él y esperamos pues pasarlo igual de bien y aprender sobre todo con él, que tiene una formación estupenda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si se me oye. ¿Me oís más o menos? Vale. Bueno, pues antes de nada, lo primero, pues lógicamente agradecer al Grupo EPTA que un año más haya tenido la enorme amabilidad de ofrecerme la posibilidad de estar nuevamente aquí, hablando de museos, de exposiciones y de misterio, que es un poco el cóctel que a mí más me gusta. Y por supuesto les agradezco a todos ustedes que estén aquí hoy, que estén en la sala con este aspecto tan fantástico y que hayan dedicado una parte del tiempo, de su valioso tiempo, a venir a escucharme. Yo les animo a que se relajen, les voy a invitar a dar un viaje. Vamos a hacer un viaje por diferentes lugares en el que vamos a ver algunos museos. Y el año pasado, cuando estuve aquí, les estuve hablando fundamentalmente de un concepto que a mí me interesaba mucho, que era el concepto de la descontextualización. Cuando uno va a un museo, uno de los problemas con los que se encuentra es que los objetos están descontextualizados. ¿Qué significa eso? Que lo que estás viendo pues, está fuera de cualquier tipo de referencia que te posibilite entender lo que estás viendo. En algunos casos es fácil, relativamente fácil entenderlo, pero en otros no es tan fácil, más bien es muy complicado. Y este año quiero dar una vuelta de tuerca. El otro día estaba leyendo un libro de Peter Kingsley que se llama Los oscuros lugares del saber, un libro interesantísimo en el que decía que no hay nada más real que aquello que no se puede ver. Y precisamente sobre esa frase me parecía como un leitmotiv muy bueno para empezar esta charla. Porque este año me gustaría hablarles de una cosa que es la secularización. La secularización ya no es descontextualizar las cosas, es desactivarlas. Es decir, quitar a los objetos que hay en los museos todos los elementos mitológicos, míticos, culturales, de tal modo que cuando un visitante va a ese museo y lo ve, la pieza está desactivada. Es como si hubiésemos dado al aparatito del off y del on, la hemos apagado, entonces lo único que vemos son los aspectos formales, es decir, las medidas que tiene, si es más bonita, es más fea, si está mejor hecha, está peor hecha, pero realmente el significado, como está apagado, pues no lo entendemos. Entonces, precisamente yo les quiero hablar de esos significados que hay detrás de muchas piezas. Lo de muertos, momias y otros especímenes es porque quiero utilizar como hilo conductor precisamente este tipo de piezas relacionadas con los muertos, con las momias, y al final veremos a los otros especímenes, que decía Sol, que tenía mucha curiosidad. Los veremos luego. Pero no quiero pararme los muertos y las momias desde el punto de vista macabro, de ver un cuerpo humano o de ver una persona que ha fallecido. Con total franqueza, eso me interesa poco. Lo que me interesa de verdad es por qué hay una serie de personas que en un momento determinado deciden momificar a otro. O por qué deciden pintarlo, o por qué deciden fotografiarlo, o por qué deciden hacer una serie de ritos en torno a esas personas. Eso es realmente el motivo que me lleva a dar la conferencia de hoy. Pese a lo cual, hay muchos museos que están dedicados específicamente a momias, y a cadáveres, y a todo tipo de especímenes. No sé si lo ven bien, no sé si a lo mejor se apaga, bueno, no sé, bueno. Si a lo mejor se puede apagar un poquito. Voy a ver si es aquí, no, espera. Porque yo creo que lo van a ver mejor. No. Así lo van a ver mejor, yo creo. Bueno, les decía que hay museos dedicados a... Pese a lo cual, decía que yo no me detendré demasiado en lo que es estrictamente la momia, pero sí las hay. Por ejemplo, el Museo de las Momias de Guanajuato es un museo que está
lleno de decenas y decenas y decenas de momias. ¿Qué les voy a contar a ustedes del Museo del Cairo? Sí. Bueno, prácticamente el grueso de la colección son cuerpos momificados. El Museo de Limabamba, en Perú, que está también lleno de cuerpos momificados. Y ya que les voy a contar del convento Museo de los Capuchinos de Palermo, que está ahí esa niña, que además, para más Inri, abre y cierra los ojos. Pero no por ningún fenómeno de carácter paranormal, porque en función de la humedad, de la temperatura y demás, se le contraen o se le abren los ojos. Entonces, si vas en primavera o si vas en invierno, la ves con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. En fin, bueno, ya les digo que no me detendré en eso, pero bueno, os lo cuento porque esos museos están por el mundo y son museos visitadísimos a los que van miles y miles de personas a ver este tipo de museos. Bueno, aquí les traigo un mapa de España en el que les he marcado una serie de puntos que son los que vamos a recorrer. Vamos a salir de Madrid, que el año pasado nos quedamos en Madrid, bueno, pues este año ya vamos a salir por diferentes lugares. Vamos a Madrid, iremos a Valladolid, vamos a ir a Galicia, a Rivadavia, iremos a Bilbao, a Quinto de Ebro, a Bañolas y saltaremos a las islas de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, aunque ven que son muchas cosas, yo les voy a dar breves pinceladas de cada lugar, no nos podemos detener excesivamente en cada museo. Pero les daré algunas pinceladas y fundamentalmente, como les digo, les animo a que ustedes vayan y experimenten lo que yo les voy a contar, porque cualquiera de ustedes, con un poquito de sensibilidad, puede experimentar todas las cosas que yo les voy a contar en esta charla. Bueno, pues comenzamos. Comenzamos en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Vamos a ir a Valladolid. Valladolid es una ciudad interesantísima por muchas cosas y entre otras cosas es muy interesante por sus museos. Tiene unos grandísimos museos y por encima de todos tiene el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Este museo lo que alberga fundamentalmente es la gran colección de escultura barroca de los grandes pasos procesionales que procesionaban por España. Bueno, pues la gran colección está ahí. Y no hay ningún sitio mejor que este para hablar del concepto de la secularización que les decía antes. Hay un montón de objetos, de imágenes de santos que están allí puestos, pero que tú los ves en las vitrinas de un museo y que han perdido todo su valor, han perdido toda su carga simbólica. Y una de ellas puede ser esta que ustedes ven aquí, que es este busto de la Beata Mariana de Jesús, que es una santa que vive en el siglo XVII, que como curiosidad, seguramente a lo mejor ustedes no lo saben, es una de las copatronas de Madrid. Que muchas veces no piensa que esta mujer sea una copatrona de Madrid. Bueno, pues lo que estamos viendo ahí, que es una escultura que posiblemente ustedes pasan por el museo, pasarían delante de ella y seguramente ni se paran, en realidad, más que un retrato de la Beata Mariana de Jesús, realmente es el rostro de su muerte, es cuando murió. Cuando murió esta mujer ya murió en halo de santidad, ya se la quería ya, era una mujer muy, muy querida y muy valorada. Entonces, pues directamente se le hizo una mascarilla mortuoria que se conserva. Y sobre la mascarilla mortuoria se hicieron todas las esculturas que se conservan de ella. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un muerto. Estamos viendo una escultura de un muerto. Que era algo muy común, porque realmente para hacer las esculturas de los muertos que habían sido contemporáneos, utilizaban mascarillas funerarias para ser lo más fieles posibles al retrato que veíamos. Por lo tanto, cuando estamos viendo los retratos de los santos, en muchos casos lo que estamos viendo es la imagen de los santos muertos, no de los santos vivos, porque están hechos en base a sus mascarillas funerarias. Como dato curioso, se puede ver el cuerpo incorrupto de la santa. Se abre todos los años, si no recuerdo mal, en abril, en el convento de las Mercedarias, se saca el cuerpo, se abre y se ve. Pero una curiosidad más de esta pieza es que cuando se hizo la mascarilla, se cargaron el rostro. Entonces resulta que cuando vas a ver el cuerpo incorrupto, la tienen moderadamente tapada con un tul el rostro, porque al hacer la mascarilla se lo cargaron. Entonces es una curiosidad que está detrás de esta pieza. Entonces, si van a Valladolid, pues les animo a que lo miren y reflexionen sobre esta pieza. Esta que tienen ustedes aquí es San Francisco de Asís. Bueno, pues una de las múltiples esculturas de San Francisco de Asís, que hay en muchos museos, en muchas iglesias, y esta en concreto es una de las que hay en el Museo de Escultura de Valladolid. Pero realmente lo que estamos viendo es a San Francisco de Asís muerto, otra vez igual. Pero en este caso no solamente es que sea una mascarilla de cuando falleció, es que lo que estamos viendo es la momia de San Francisco de Asís. Porque según una visión del Papa Nicolás V, él entró en la cripta de San Francisco de Asís, muchos años después de haber fallecido el santo, y lo que se encontró fue al santo de pie mirando al cielo, totalmente momificado, de pie, estaba de pie mirando al cielo. Fue tal la impresión que causó en el Papa ver esa imagen, que hizo repetir las esculturas del santo según lo había visto. Entonces lo que estamos viendo ahí no es el santo en éxtasis, es el santo momificado muerto,
que está mirando al cielo según la visión que tuvo el Papa. Entonces, es uno más de los muertos que están allí. Bueno, se conserva el cuerpo de San Francisco, lo que ocurre es que, bueno, ya ven en qué estado se conserva ahora. Bueno, no tiene nada que ver con la imagen que les estaba poniendo. Bueno, de esta pieza que les voy a contar a ustedes. Es la muerte de Gil de Ronza, una escultura que como dato curioso, ya en el siglo XX y en el siglo XXI se han hecho diferentes estudios sobre esta pieza y se ha advertido que eso que ven ustedes ahí, y aquí no sé si ustedes lo ven, sí, no sé si van a ver el ratón, por ahí, por aquí, aquí lo van a ver mejor, son gusanos, y se ha visto que corresponden fielmente a la fauna cadavérica del proceso de putrefacción de un cuerpo humano. Es decir, cuando Gil de Ronza, que es el autor de esta pieza, hace esa pieza, que imagínense ustedes, ahora está en un museo, en una vitrina, pero antes estaba en una vitrina dentro de un retablo iluminado por velas, causaba una grandísima impresión a los visitantes que iban a verlo. Realmente tuvo que fijarse en cadáveres reales, porque ya les digo que los detalles de la fauna cadavérica de la escultura son ciertos. Antonio Palomino, el gran tratadista del siglo XVI, decía, refiriéndose a esta pieza, que aun tocándola se duda si es natural, por el nivel de precisión con el que está hecha la muerte de Gil de Ronza. Todavía a día de hoy la gente que va al Museo de Escultura de Valladolid se lleva más de un susto cuando giran una puerta, entran a la sala y se encuentran de repente la muerte de Gil de Ronza. Les aseguro que no se quedan tampoco muy tranquilos. En Valladolid, aparte del Museo Nacional de Escultura, está el Museo Arqueológico de Valladolid. Es un museo más pequeño, pero que tiene unas colecciones muy, muy interesantes. Y si vamos a hablar de muertos, vamos a hablar también de algo que invoca la muerte, y es este sillón que ustedes ven aquí. Es un sillón que posiblemente es una de esas piezas, como les digo, de las que más me gustan a mí, que son de las que pasan absolutamente desapercibida. Es un sillón que se llama el Sillón del Diablo. Es un sillón del siglo XV, que como dato curioso les digo que ha estado en Madrid hasta el domingo pasado, porque estuvo formando parte de una exposición en el Museo de América que se titulaba Así me siento, que era una exposición de diferentes butacas, asientos, tronos y demás, que tenían algún tipo de significación especial. Bueno, pues este sillón estaba dentro de los sillones chamánicos que se utilizaban para comunicarse con el más allá. Entonces ven esta silla y dicen, ¿qué tiene esta silla? Bueno, pues era propiedad de Andrés de Proaza. Andrés de Proaza era un joven estudiante de medicina que entre las cosas que hacía, pues diseccionaba cadáveres. Algo que ahora lo vemos muy obvio en un estudiante de medicina, pero que en el siglo XVI pues no era tan bien visto en función en qué circunstancias. La cosa se complica en el momento que a Andrés de Proaza le acusan de haber secuestrado niños, haberlos matado y haberlos utilizado para hacer disecciones. Entonces, esa acusación hace que la justicia de la época vaya a detenerlo, a detener a Andrés de Proaza, y cuando llegan, él dice que él, efectivamente, él ha diseccionado cadáveres de niños y demás, pero que él lo hace cuando se sienta en ese sillón que posibilita que se comunique, él dice, o él decía, con el diablo. Esas comunicaciones con lo que él decía, el diablo, le hacían entrar en un estado de trance que le hacían cometer toda esta serie de barbaridades. Bueno, hasta tal punto que es juzgado Andrés Proaza y el sillón se queda allí. Se queda en dependencias de entonces de la Universidad de Valladolid. Y por si acaso, los responsables de la universidad cogen el sillón y lo cuelgan del techo, para que nadie se siente, porque no se fiaba muy bien que alguien se fuera a sentar en el sillón y la cosa se volviera a liar. Esta es una lámina del siglo XIV que está en la British Library, en la que aparece un hombre invocando demonios desde su sillón, que es un poquito lo que pasaba con esta historia. Bueno, por la historia del sillón, que si hablamos de la muerte, en este caso no estamos viendo un muerto, estamos viendo un elemento invocador que hacía matar gente. Bueno, pues como les digo, la historia del sillón sigue, y ya mucho más próximo, el sillón se expone en el antiguo museo de la universidad. Y resulta que parece que todo el mundo conocía la leyenda del sillón y nadie se sentaba en el sillón. Bueno, pues dos bedeles se sentaron en el sillón y de hecho lo utilizaron como sillón para estar sentados mientras la gente iba a visitar las exposiciones. Bueno, pues uno falleció y al poco tiempo falleció el otro. Pudo ser una casualidad, pero el hecho es que eso sirvió para aumentar aún más la leyenda del sillón del diablo. Como dato curioso, como les digo, ha estado aquí en el Museo de América y que yo sepa, nadie se ha sentado en el sillón. O sea que bueno, pues para que vean cómo objetos aparentemente intrascendentes
están desactivados porque tienen ese botón apagado, pero en el momento que uno quiere, lo vuelve a encender y el sillón empieza a dar vueltas otra vez. Bueno, vamos a dar un salto grande. Cogemos un avión ahora todos juntos, nos metemos todos en un avión y nos vamos a Tenerife. Al Museo del Hombre y la Naturaleza, un museazo que hay allí en Santa Cruz de Tenerife. Que ocurre el gran problema de cuando uno va a Tenerife, pues la gente, la mayoría, pues va a la playa, va a ver el Teide. Pero no se detiene en ver los grandes museos que hay en las islas. Este es uno de ellos. Y en este museo hay una reproducción de este grabado que está expuesta, que es interesantísimo. Es un grabado de Charles Cochin, que es un grabadista muy importante del siglo XVIII, que se titula La cueva de las 1000 momias, en el barranco de Erques, en Guimar Fasnias, Tenerife. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es una imagen en la que estamos viendo una de las cuevas en las que los antiguos guanches que vivían en Tenerife enterraban a sus cadáveres. Los guanches, que es un pueblo interesantísimo, entre otras muchas cosas, embalsamaban a sus cadáveres con un proceso de embalsamamiento muy interesante, tenían pirámides, tenían una religión muy compleja, y pese a que se nos ha intentado vender como un pueblo casi retrasado y con una cultura muy baja, era uno de los pueblos más ricos que había en su época. Bueno, hasta el punto que, como les digo, tenían estas cuevas en las que ellos momificaban los cadáveres y los tenían tumbados en esta especie de parihuelas, y una gran parte de los cadáveres los tenían de pie, como los ven ustedes ahí. No sé si lo llegan a ver. Entonces estaban todos ahí, todos sus antepasados los tenían momificados en las cuevas, ahí metidos. ¿Qué ocurre? Con la llegada de los europeos se diezma a la población guanche y llega un momento que prácticamente exterminan a la población guanche. En el siglo XVIII quedaban algunos descendientes de los guanches y había la leyenda de que existían estas cuevas que estaban llenas de momias. En algún momento, posiblemente, algún descendiente de los guanches, alguien relacionado un poquito pues, con aquel pueblo, lleva a los europeos a ver las cuevas. Y de hecho, si ustedes se fijan, en esta parte de aquí, no sé si ustedes lo ven, se ve aquí una persona con un traje como de piel o algo así, y a su lado se ve a dos señores vestidos a la moda del siglo XVIII. No sé si ustedes lo ven. Y aquí pasa lo mismo, se ve a un señor con una túnica, y aquí se ve un señor a la moda del siglo XVIII que está viendo momias. ¿Para qué querían las momias? Pues fundamentalmente para romperlas, para convertirlas en polvo, porque decían que el polvo de momia, entre otras muchas cosas, era afrodisíaco. Entonces, la mayoría de las momias que había en Canarias se destruyeron en el siglo XVIII y en el siglo XIX para que diferentes personas, bueno, pues hicieran polvito con ellas y se las llevaran. Afortunadamente no todas se perdieron, se conservaron muchas, porque me imagino que los guanches o los herederos de los guanches que vieron lo que estaba ocurriendo con sus momias, en algún momento cortaron el grifo y dejó de entrar gente a aquellas cuevas. Entonces, se pudieron conservar algunas de ellas. Y las tenemos, como ustedes pueden ver ahí. El nivel de momificación de los guanches era altísimo y los conocimientos que tenían eran increíbles. Ellos momificaban sus cadáveres realmente como un elemento de comunicación con lo trascendente, de comunicación con el más allá. Era una preparación para seguir. Entonces, para ellos era muy importante mantener el cuerpo en perfecto estado. En algunos casos, en función del nivel social del momificado, se hacía un embalsamamiento tal cual o se envolvía en piel de cabra, como ustedes ven ahí. Los cuerpos eran envueltos en diferentes pieles. Desafortunadamente, muchos cuerpos se han encontrado desmembrados, porque, como les digo, se saquearon cuevas, se robaron momias, y en algunos casos se conservan cabezas de guanches, como ven ustedes aquí. El nivel de momificación y de detalle es altísimo. Conservan el cabello, la piel, conservan una parte de los elementos biológicos, pero como les digo, lo verdaderamente importante es que ellos hacían estas momificaciones para comunicar con lo trascendente. Y desafortunadamente, sí. ¿De qué antigüedad estamos hablando? Pues mira, hay momificaciones aproximadamente, que sepamos nosotros, desde el siglo IX, siglo X, hay documentación de momias. Porque los guanches posiblemente llegan a Canarias en torno al siglo I. En una parte de la romanización hay pueblos del norte de África, posiblemente relacionados con los bereberes, que pasan a Canarias. Parece que esos pueblos traían ya conocimientos de momificación.
Y en siglos muy tempranos, en torno al siglo IV, siglo V, se sabe que ya había momificaciones, pero del siglo IX y siglo X había ya momificaciones sin ningún tipo de duda. O sea, que estamos hablando de momificaciones bastante, bastante antiguas, pero no tiene nada que ver, por supuesto, con el nivel de momificación del Antiguo Egipto y demás. Son cronologías totalmente diferentes. Entre las modificaciones que hacían también, eran niños también. En concreto, esto es una momia guanche de un feto intrauterino de 6 meses, que aún conserva el cordón umbilical. Con lo cual, también hasta en este caso, ellos consideraban que esos niños había que darles un tratamiento de momificación porque también se les auguraba o se les esperaba o se les deseaba un futuro mejor, trascendente, más allá. Entonces, también a los fetos se les daba el mismo tratamiento, a todos. Claro, pero si queremos hablar de momias, inevitablemente tenemos que venir al Museo Arqueológico Nacional, porque de todas las momias que hay, la que se encuentra en mejor estado está aquí en Madrid. De hecho, los políticos de Canarias y demás, todos los años recurrentemente piden que se devuelva la momia. Y siempre hay un conflicto de carácter político, administrativo, por no devolver esta momia. ¿Y a qué momia nos referimos? Pues a esta de aquí. Esta momia está en el Museo Arqueológico Nacional. Hace un año aproximadamente fue noticia porque estaba en el Museo Nacional de Antropología y se trasladó al Museo Arqueológico Nacional, que es donde está ahora. Yo les animo a que vayan a verlo. Por supuesto, les animo a que vayan al Museo Arqueológico Nacional. Pero en concreto, a ver esta momia. Esta momia tiene una historia interesantísima. En el siglo XVIII, cuando comienza el fenómeno este del tráfico de momias, por llamarlo de algún modo, que empiezan a llevarse momias por toda Europa, en la corte de Carlos III llegan noticias de que los guanches tienen momias. Manda una expedición científica a Canarias y recogen la mejor momia que había, el mejor espécimen de momia que había, que era este que ustedes ven aquí, que es una momia de una mujer que estaba en perfecto estado. La momia se embala, se mete en un barco, se lleva por barco hasta Cádiz. Hay documentación cuando llega a Cádiz y abre la caja que se espantan los que estaban allí y se encuentran con la momia. La momia se trae al gabinete de Historia Natural del rey Carlos III y desde entonces siempre ha estado en Madrid. Y posiblemente gracias a que en el siglo XVIII esta momia se trae a Madrid, sigue estando como está, conservada. Posiblemente, si se hubiese quedado en Canarias, quizá a lo mejor pues, se habría perdido, se habría vendido, no lo sé. Pero por eso les digo que es una momia que lleva en Madrid muchísimo tiempo. Se le han hecho multitud de estudios, tanto anatómica como esqueléticamente, está en perfecto estado, es un cuerpo que está desecado, que conserva su pelo, que lo conserva todo, y como les digo, era una mujer a la que se le sometió a este proceso para garantizarle una vida más allá. Y es muy probable que esta momia fuera de las que estaban de pie, porque es una momia que está perfectamente rígida y es muy probable que ahora mismo se expone tumbada, pero es muy probable, yo creo que pudiera ser de las que se exponían de pie. Pero si hablamos de muertos, posiblemente una de las cosas más llamativas que se hace al tratamiento de los restos humanos es el tratamiento como elemento de culto, y nunca mejor que las reliquias. Muchas veces pensamos que las reliquias únicamente se encuentran en templos religiosos, pero es un craso error, porque están también, por ejemplo, en museos. ¿Qué les pasa a los museos? Lo que les decía antes, que han dado al off y las han apagado. Entonces, están totalmente secularizadas, entonces tú pasas por delante y no te das cuenta que lo que estás viendo aquí, por ejemplo, es una reliquia o una presunta reliquia de San Sebastián, que San Sebastián es uno de los grandes santos de la cristiandad. Como dato curioso les contaré, aquí les pongo que de San Sebastián, que está partido en 40.000 cachitos, hay piezas de este santo en el Vaticano, en Sevilla, en Málaga, en Valladolid, en Compostela, en Palma, en Praga, en Múnich, en Colonia, en París. Hay San Sebastián por todas partes, por todas partes. Es muy probable, como es lógico, y de reliquias hay gente que ha hecho grandísimos estudios, que posiblemente ninguno o casi ninguno de esos huesos sea de San Sebastián. Pero el hecho, al final, a mí lo que me importa no es que sea o no sea de San Sebastián. Lo que me importa es que se ha convertido en un objeto de culto. Y durante mucho tiempo este objeto fue muy venerado por mucha gente porque creían ver ahí un hueso de San Sebastián. Ya les digo que a mí el tema de la autenticidad o no me importa poco. Me importa el hecho de convertir un objeto con un hueso en un objeto de culto. Claro, pero si vamos a ver reliquias, vamos al Museo Nacional. Es un museo que daría para muchísimo. Y únicamente voy a parar a contarles una reliquia, porque es un museo que da para muchísimo. Pero es que el Museo Lázaro Galdiano tiene otra reliquia. La de Saint Didier, que es un santo, San Desiderio, un santo francés, que murió decapitado. Y conservamos ahí en el museo este
precioso relicario, tan delicado, con una reliquia del santo, y es muy curioso cómo las representaciones del santo, como era decapitado, está siempre con la cabeza en la mano. Entonces, es un santo que se le reconoce con mucha facilidad, porque especialmente en templos franceses aparece este pobre señor con la cabeza en la mano, con cara de circunstancia, porque además siempre se le pone al santo vivo, o sea, la cara del santo gesticula, entonces está sonriendo, a veces está con cara como de dolido o algo así, pero está vivo, no está muerto, que me llama siempre la atención cómo todos los decapitados aparecen con las cabezas vivas. Pero bueno, para que vean ustedes cómo, si estamos hablando de muertos, el tratamiento del cadáver que se hace para la reliquia me parece que es uno de los más interesantes. Cómo se desmembra un cuerpo para que sea utilizado como objeto de reliquias. Y en muchos casos ya ni siquiera es el propio cuerpo. Se ponen objetos humanos, restos humanos, a cambio de que sea un objeto de culto. Vamos a movernos a otro lugar ahora. Vamos a ir a Galicia. Galicia es paradigma de tierra enraizada con el misterio y enraizada con tradiciones ancestrales y enraizada con sincretismos entre lo pagano, lo cristiano, un poquito de todo, cultos a la tierra, de todo. Todavía a día de hoy en Galicia se convive o se ve la muerte de un modo, yo creo, diferente al que se ve en otros lugares. Conviven con mucha naturalidad de la muerte, y no solamente con la muerte físicamente, sino con la expresión de la muerte y la reproducción de la muerte. Buena prueba de ello es lo que se llaman los retratos post-mortem, que es un tema muy estudiado y del que hay una gran cantidad de bibliografía y de reproducciones y de fotografías y de cuadros y demás. Es un tema que a mí me interesa bastante porque centramos siempre en las fotografías, pero hay otras muchas representaciones post-mortem que no son fotografías. Pero bueno, en concreto en el Museo de Rivadavia hay una grandísima colección de personas muertas, de fotografías de personas muertas. Lo cual demuestra también la visión de la muerte que allí tienen. Cómo realmente era rara la familia que no tenía la colección de las fotos de los muertos de sus antepasados. Es muy común. Y la prueba es lo que estamos viendo aquí. Hemos puesto dos. Imagínense ustedes, lógicamente, que la mortalidad infantil en años anteriores pues era alta, entonces la cantidad de fotos de niños muertos es altísima. Pero a la vez te encuentras con fotografías como la que ustedes están viendo ahí arriba, de la romería de los ataúdes, a Romaxe dos Cadereitos, en Santa María de Ribateme, en la que son fotos de muertos, pero son vivos. Se metían en los ataúdes para salir en romería. Es tal la forma que tienen ellos de vivir con la muerte, que en esas romerías, si ustedes ven aquí, lo que hay aquí, si ustedes lo ven, es una niña que está sentada encima de su ataúd. ¿Lo ven ustedes? Está charlando con otros niños. Y unos minutos después abrirán el ataúd, a la niña la meterán dentro y la sacarán en procesión por las calles. De tal modo que cuando ves las fotografías de muertos, tienes que fijarte cuáles son muertos y cuáles son vivos metidos en el ataúd. Abierto. O sea, si le cerramos igual ya convertimos al vivo en muerto. Pero son vivos. Por ejemplo, esta foto, esta es una muerta de verdad, que está allí en Rivadavia. Pero esta es de mentira. Claro, está con las gafas, con los brazos cruzados. Entonces, pero quiero que se fijen, como les digo, en el fenómeno que hay debajo de todo eso. En lo realmente apasionante antropológicamente que hay ahí. Como en un museo hay una colección tremenda de fotografías post-mortem, de retratos póstumos de personas que conviven con retratos de ataúdes con personas vivas metidas dentro. O sea, ¿qué forma de convivir con la muerte? O sea, no me extraña que en Galicia sea la tierra de las meigas, de la Santa Compaña, de todas esas cosas, porque realmente es gente que vive la muerte de un modo muy distinto. El motivo por el que salen realmente estas personas en los ataúdes son por promesas, porque han curado a un familiar mío, porque pido por mi vecina que está enferma, en fin. Entonces, una forma digamos, de materializar esa petición es un día al año, en la romería esta de los ataúdes, pues compran un ataúd nuevo, porque compran un ataúd nuevo, lo compran y se meten en el ataúd y se tiran horas paseando por el pueblo y las imágenes que hay son espeluznantes. Ustedes se pueden imaginar ataúdes de niños, ataúdes de adultos paseando por el pueblo para arriba y para abajo en la romería. Por eso les digo que las fotos conviven los muertos y los vivos. Hace algunos años, estando por la cornisa cantábrica, que también es una zona especialmente interesante, tuve la oportunidad de ir al Museo Arqueológico Etnográfico e Histórico Vasco.
Y leyendo unos periódicos me encontré con una noticia que me llamó muchísimo la atención. Esto son muchas veces estas veces que dices, no vas buscando las cosas, te vienen a buscar a ti. En primer lugar me encontré en un... Bueno, creo que les he traído algunos recortes de los periódicos. En el País, en el Diario Vasco, me refiero que eran periódicos generalistas de los que lee todo el mundo. En primer lugar vi que existía, en primer lugar, una ruta de momias en el País Vasco. Una especie como de itinerario que te va llevando por diferentes lugares a ver cuerpos incorruptos que hay en el País Vasco. Me llamó la atención. En segundo lugar, vi que alguna de esas momias estaba en un museo, con lo cual aumentó ya más la atención. Y en tercer lugar, vi que en algún caso, algunas momias habían sido robadas y profanadas, con lo cual ya dije, esto es interesantísimo. O sea, esto lo tiene todo. Entonces, no me quedó más remedio que lanzarme a este caso, porque era increíble. Momias, museos y robos. O sea, parecía una novela policíaca. Bueno, pues resulta que entre los cuerpos incorruptos que había en este itinerario, se encontraban los de los primeros duques de Durango, unos señores que se murieron en el siglo XI, que estaban momificados, que era un matrimonio, que estaban sus cuerpos en la iglesia de Elorrio. En una iglesia estaban allí, la tumba de estos señores, y sabían que los cuerpos estaban incorruptos, y con motivo de algunas festividades, pues se abrían las tumbas y los vecinos veían a estos señores incorruptos. Bueno, pues hasta ahí la historia, digamos que la parte tranquila de la historia. En los años 60 del siglo pasado, un profanador de tumbas entra a la iglesia y roba la cabeza del cuerpo incorrupto de la mujer. Que se robó y se robó, que no ha vuelto a aparecer la cabeza de la señora. Entonces, los responsables de la iglesia y demás comenzaron a temer que en su iglesia se pudieran estar haciendo rituales de cualquier tipo, en fin, se asustaron. Entonces se les ocurrió que lo mejor que podían hacer era coger el cuerpo del señor y el cuerpo sin la cabeza de la señora y depositarlos en el museo. Porque pensaron, el museo al fin y al cabo tiene una seguridad, la cosa como que parecía mejor. Entonces, esta es la capilla en la que estaban los cuerpos. Estos bancos que se ven aquí son las tumbas de estos señores, que ahora mismo están vacías, y los cuerpos incorruptos de estos señores se llevan al museo. Y desde entonces están en el museo. O sea, si usted va al museo puede ver los cuerpos incorruptos de estos señores. Uno con cabeza y uno sin cabeza. Pero no me digan ustedes que la historia es buena. Es que te entran, te roban, le roban la cabeza, se asustan a los interesados. Yo creo que desde luego da para una novela. Yo no sé cómo algún escritor de estos de novelas de misterio, porque desde luego es un guión bastante interesante. El Museo Darder de Bañolas es un lugar bueno, muy bueno. Bañolas es que es un lugar muy interesante. Y además tiene paralelismos con el Museo Nacional de Antropología de aquí de Madrid, porque realmente al final tiene una historia muy similar. Del mismo modo que el Museo Nacional de Antropología, del que en alguna ocasión ya he hablado, está muy vinculado a la figura de su fundador, del doctor Velasco, que era un personaje muy apasionante y del que no vamos a hablar aquí porque ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Pero en cierto modo el Museo Darder de Bañolas le pasa algo parecido. Había un personaje muy interesante que fue el que fundó el museo. Y el personaje era este señor que ustedes ven aquí, que es Francesc Darder. Era un hombre catalán que fue veterinario, fue doctor, fue una persona científicamente muy reconocida y muy valorada. Entre sus habilidades estaba la naturalización de cuerpos y el embalsamamiento de cuerpos. Y uno de los grandes, digamos, avances científicos que hizo Francesc Darder es que embalsamaba cadáveres. Y entonces ofrecía sus servicios a todo aquel que se podía permitir el lujo de pagarlos, como es lógico. Y él decía, de hecho, lo que ustedes ven aquí es un anuncio en prensa, en las que Darder ofrecía sus servicios. Decía, yo voy, les embalsamo a su familiar, y decía, por el embalsamamiento, no sé si lo verán, pero se lo leo, digo, por el embalsamamiento de un cadáver de, creo que pone 850 a 1000 pesetas. Cobraba. O sea, pone incluso los honorarios que, como comenta Sol, era una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, un proceso de embalsamamiento era una cosa que se la podía permitir muy poquita gente.
pero este señor lo hacía. Además, él decía que él tenía una técnica que había aprendido en Europa, según la cual insuflaba al cadáver una serie de líquidos que en pocas horas lo dejaban nuevo. De hecho, si ustedes ven la foto, esta foto que ven aquí, están con una especie de bomba de bicicleta, no sé si la ven ustedes, y están insuflando por las arterias al cadáver le están insuflando esos líquidos que tenían, que dejaban al cuerpo absolutamente flexible y para regocijo de aquellos familiares que quisieran tener así el cadáver. A mí el anuncio, yo le reconozco que cuando me encontré yo este artículo me encantó. O sea, la esquela está, el anuncio de la publicidad en la que él anunciaba que embalsaba cadáveres. Bueno, este hombre Darder lo que hizo es que a lo largo de su vida fue acumulando decenas y decenas de especímenes que él fue, en algunos casos, él mismo embalsamó y en otros casos, pues que él fue comprando, adquiriendo y demás. Como les digo, es una historia paralela un poco a la del doctor Velasco en Madrid. Son historias muy similares. Hasta tal punto que él ya tenía tal colección que fundó un museo. Primero estuvo en Barcelona y después lo fundó en Bañolas, porque él ya de muy mayor ya se va a Bañolas, en una zona en la que él tenía como una especie, tuvo un retiro, digamos, y allí donó todas sus piezas y allí, bueno, pues allí es donde se fundó el museo en el año 1916, que fue el mismo año en el que Darder fallece. Entonces, esta imagen que les pongo aquí es una momia egipcia que ha sido muy popular porque durante algún tiempo, perdón, durante los últimos años ha salido en prensa porque, saben ustedes que en el Museo de Darder, entre otras cosas, estaba el famoso y entrecomillo negro de Bañolas, que era un señor disecado que estuvo allí durante mucho tiempo, y si no recuerdo mal, creo que en el año 2002 se traslada el cadáver a su tierra, África, para ser allí inhumado o algo así. Y durante muchos años estuvo expuesto este señor allí en Bañolas. Bueno, pues la segunda pieza más popular en el Museo de Darder, aparte del negro de Bañolas, es la momia egipcia. Y la momia egipcia, bueno, hubo algunos investigadores que sospechaban que quizá no era egipcia. Fundamentalmente, bueno, por algunos elementos que había, esta rotura del tabique nasal, que es por donde le habían accedido a las vísceras, al final hay algunos elementos que la momia egipcia tiene aquí un elemento para colgarse, que es sorprendente, que en algún momento de su vida esta momia estuvo colgada. Sí, bueno, y el hecho es que la momia se analizó, se estudió, como ustedes ven aquí, y se vio que efectivamente la momia egipcia era del siglo XIX, con lo cual no era egipcia. Pero bueno, da la sensación que el señor Darder compró todo lo que veía, lo compraba, pero no siempre le dieron lo que le tenían que dar, y le dieron gato por liebre en alguna ocasión. Entonces, esta momia, como les digo, fue muy popular, porque además salió en prensa. Si ustedes buscan en su casa, en Google, ponen momia Museo Darder, van a ver toda la historia de cómo la momia se fue a datar, fueron personal de la universidad, el personal propio del museo estaba convencido que era egipcia, cuando vieron que era del siglo XIX, con su cacharrito en la cabeza para colgarse. En fin, es un caso de momia en un museo muy llamativo, y en un museo con una historia muy singular, porque su fundador fue un personaje muy particular, muy interesante, y que a los que nos gustan los museos, el misterio y demás, nos da mucho juego. Francesc Darder. Este museo que hay aquí es el museo de... Bueno, es un museo que no se llegó, que yo sepa no se llegó a hacer, pero se empezó a hacer. Nos trasladamos a Quinto de Ebro, una pequeña localidad en Aragón, cerca de Zaragoza, en la que en un momento determinado, hace unos años, se decide que esa preciosa iglesia que ustedes están viendo ahí, la iglesia de Quinto de Ebro, se utilice como sede de un museo del mudéjar aragonés. El planteamiento era un planteamiento fantástico, puesto que, como ven ustedes, es un templo muy interesante, con una torre mudéjar preciosa, con una arquitectura muy interesante. Entonces se abordó un proyecto museográfico en profundidad, como corresponde a una institución del siglo XXI, y no hay ninguna intervención que se haga para hacer un museo o para hacer lo que sea en un edificio histórico que no vaya precedida de la correspondiente excavación arqueológica. Entonces, antes de proceder a instalar el museo, pues como les digo, un equipo de arqueólogos fue a realizar una excavación arqueológica en el subsuelo de la nave en la que se iba a proceder a instalar el museo.
Entonces, primero, entre las cosas que se fueron encontrando al hacer la excavación fueron estos pequeños ataúdes que ustedes ven aquí. Una acumulación grande de ataúdes que se dataron en torno a siglo XVIII, siglo XIX, algunos ya más tardíos, siglo XIX, o sea, con una horquilla de 100, 150 años, que le llamó un poco la atención encontrarse con esa cantidad de ataúdes infantiles. Pero lo que más les llamó la atención es cuando abrieron los ataúdes y se encontraron con que había decenas y decenas de niños incorruptos. Entonces, claro, cuando los arqueólogos se encontraron con este panorama, lo primero que hicieron, claro, fue paralizar el tema del museo. Vamos a ver qué está pasando aquí. Niños que se encontraban, como les digo, en un estado de conservación absolutamente increíble. Fueron sometidos a diferentes estudios y se llegó a la conclusión de que en este caso, a diferencia de lo que hemos estado viendo hasta ahora, no correspondían a ningún proceso de momificación premeditada, sino que había sido un proceso casual de momificación de los cuerpos. Parece que por las condiciones de humedad o no humedad, estabilidad de temperatura y demás, los cuerpos se habían mantenido incorruptos, porque no se identificó ningún proceso, como les digo, los cuerpos no estaban sometidos a ningún proceso de embalsamamiento, ni de momificación, ni nada por el estilo, eran cadáveres normales. ¿Por qué eran niños? Pues tampoco quedó muy claro por qué la inmensa mayoría de los cadáveres que aparecían ahí eran cadáveres de niños. Pero el hecho es que era así. Se sometió a un estudio a los niños. A mí es que esta foto me parece increíble, porque no sé si ustedes la llegan a ver, pero es que yo tengo una niña de 4 años y cuando la limpio los oídos me pone esa cara. O sea, esa sensación que parece que esa niña está viva. Está como diciendo, no me toques las orejas. Bueno, entonces lo que se hizo es que se paralizó el proyecto del museo y en cambio lo que se hizo fue una exposición de momias. Entonces, lo que iba a ser el Museo del Mudéjar aragonés se convirtió en las momias de la iglesia. Entonces, tuvo un éxito tremendo, tuvo un grandísimo éxito mediático, porque este tipo de cosas a la gente le interesa mucho. Yo estoy convencido, de hecho, que fue mucho más gente a ver las momias que a ver si se hubiese montado el Museo del Mudéjar. Hasta tal punto que se paralizó lo del museo y ahora realmente lo que hay ahí son momias y la gente va a verlas, no están expuestas de un modo permanente, pero como ven aquí, de vez en cuando, bueno, pues se sacan y se hacen exposiciones para que la gente vaya a ver los cuerpos momificados de la iglesia de Quinto de Ebro. Y ahora que, como yo siempre les digo, yo intento ser muy obediente y no alargarme demasiado para que haya tiempo para el coloquio, la conferencia debería haber acabado aquí. Pero siempre me dicen, pero tú nunca has visto en un museo, sí, está muy bien todo lo que nos cuentas, pero no has visto nunca nada raro. Yo no he visto nada raro, porque yo no tengo capacidad de ver nada. Yo todo lo que cuento siempre son las piezas, los objetos, los cuadros, las esculturas, en este caso, este año, las representaciones de la muerte, de las momias. Veo lo físico. Pero no tener capacidades sensitivas no significa que uno no sea sensible y que determinadas cosas le hagan sensibilizarse. Una cosa que a mí me ha ocurrido y de la que hemos hablado en alguna ocasión pues con Sol, con gente que está aquí en el grupo EPTA, es, por ejemplo, la presencia de los orbs. Que los orbs son estos círculos que ven aquí ustedes en esta foto, que posiblemente sean algún tipo de aberración de la cámara o yo qué sé qué. Yo no soy tampoco un gran experto en fotografía, pero yo con las personas que he consultado, expertos en fotografía, ninguno me ha dado una explicación realmente de por qué aparecen. Si es una cosa física, no sé lo que es, pero el hecho es que en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones y fundamentalmente en determinados lugares aparecen los orbs. Entonces yo no les voy a dar aquí 25 fotos de orbs que han salido en cualquier lugar. No, les voy a enseñar algunas de fotos que yo he hecho y que por algún motivo han aparecido una serie de orbs que no sé por qué han salido. Esto es una sala de un museo en el que ya ven ustedes que, sin motivo aparente, vemos aquí un gran orb, aquí otro, y aquí uno gigante, enorme. ¿Qué significa eso? No lo sé.
Pero en este caso sí que es muy curioso. Este es un museo en el que tú haces fotos en cualquier parte del museo y no te sale ningún orb. Nunca. Pero si haces en esa esquina de ahí, que está junto a este foco y junto a esta máquina de aire acondicionado, y haces una foto ahí, está llena de orbs. Haces una foto al mes siguiente, al mismo sitio, y en esa esquina aparecen orbs. Porque si ustedes se fijan, esta foto que es distinta, de otro día, de otro momento, aquí ven ustedes la máquina de aire acondicionado, ven el foco, que es el mismo foco y el mismo aire acondicionado, y ven que a la izquierda aparece un orb. Ya les digo, no lo dejo ahí, no les digo más porque yo no sé más. ¿Qué museo es? No se lo voy a decir, porque lo mismo que dice que hablan con Sol y demás, estas cosas yo las he hecho a título particular. Entonces, yo esto en principio no les voy a hablar de los lugares. ¿Por qué le pusieron orbs? Porque se El llama nombre. así en parapsicología. Sí. Es una síntesis de unas palabras en inglés. Hmm. Optic... Sí. Esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, es un montaje de una exposición en la que vuelven a aparecer orbs por todas partes. Esta es la misma sala con cientos de orbs. Ahí estaba nevando. Parece que está nevando, ¿a que sí? Pues no había nada. La gente que estaba ahí no veía nada. Se veían las fotos. Como dato curioso, este lugar... Miren, no les voy a decir dónde es, pero sí les voy a decir lo que es. Este es un edificio que está utilizado actualmente como espacio museístico y de exhibición, que anteriormente fue un edificio de carácter industrial, en el que había muchas personas que trabajaban en ese lugar, había empleados masculinos y femeninos, había muchas mujeres que trabajaban ahí, muchas mujeres que prácticamente vivían ahí, porque era un trabajo extremadamente duro, es un museo que está en España, por supuesto, extremadamente duro. Y como curiosidad les diré que en el subsuelo de esa misma sala que ustedes están viendo, en el subsuelo se encuentran los sótanos de este edificio, y en los sótanos, a los que yo sí he podido bajar esos sótanos, se conservan los carritos de los niños de las mujeres y se conserva un paritorio. Es decir, como las mujeres estaban todo el día ahí, cuando se ponían de parto, las bajaban al paritorio, parían y a los pocos días, con el bebé en una cestilla, subían y seguían trabajando. Imagínense ustedes lo que hay en ese edificio. Imagínense la carga que tiene ese edificio. Es altísima. Yo no soy capaz de decirles que esos orbs estén relacionados con lo que les acabo de contar. Yo no lo sé, porque lo desconozco y no tengo ni elementos de juicio, ni sé lo que es eso. Mi mente racional me dice que seguramente será algo físico, algo relacionado con yo qué sé qué. Pero el hecho es que eso aparece y eso es real. Y eso, en determinadas circunstancias, en determinadas salas, se repiten sistemáticamente. Te vas a la sala de al lado y no sale ni un orb. Y te vas a la que está al otro lado y no te sale ni un orb. Pero vas a esta y te sale eso. ¿Esos vídeos se mueven o no? Sí se mueven. Sí. Y ahora se lo voy a mostrar. Nosotros tenemos. El año pasado fuimos a una visita y no les voy a decir en qué museo fue. No se lo voy a decir. Les voy a dejar con la curiosidad. Se nota mucho, ¿eh? Se nota, pero no se lo voy a decir. Yo, desde luego, no voy a decir el nombre. En compañía de la gente de Grupo EPTA, hicimos una visita a un museo. En esa visita, bueno, pues estuvimos viendo diferentes estancias del museo, diferentes salas, diferentes piezas, y en un momento determinado, alguna de las personas que venía en la visita sintió la presencia de una persona. Yo no les puedo explicar lo que esa persona sintió o dejó de sentir. Lo que sé es que esta persona identificaba claramente un lugar en el que identificaba perfectamente que esa persona estaba en ese lugar. En ese momento, todos los que estábamos participando en la visita, cogimos nuestras cámaras de fotos y hicimos fotos. Y lo que nos encontramos fueron estos orbs en movimiento. Esos son fotos en las que orbs empezaron a pasar y a moverse, a subir para arriba y para abajo. ¿Qué son esos orbs que se movían justo en el lugar en el que nos decían que se estaba viendo una persona? Pues no lo sé, pero el hecho es que empezaron a aparecer. También les diré como curiosidad que en base a la descripción que se nos hizo de esa persona, yo mismo pude hacer una pequeña investigación, identificamos perfectamente quién era la persona. Se identificó perfectamente, sin ningún género de dudas, quién era la persona. Es más, pudimos reconocer por fotografía,
garantizó cuál era la identidad de esa persona. Esto es una sala de un museo. Pues era una persona que estaba muy vinculado a la biografía del museo, lógicamente, y que había sido una persona que había trabajado en el museo con una cierta responsabilidad. Entonces, ya les digo que no quiero decir el nombre del museo ni nada de esto, porque ya les digo que esto fue una visita privada, no es una cosa... Pero bueno, pero sí quería que en este foro al menos se mencionara, porque cuando hablamos de experiencias que van más allá quizá de lo físico, esta fue una experiencia que a mí no me la han contado, fue una experiencia que yo viví en compañía de los miembros del grupo EPTA que están aquí y de algunas personas que nos acompañaron, amigos que están por aquí también con nosotros. Éramos un grupito pequeñito y nos encontramos con esa sorpresa. Piedi, que llevaba su péndulo, el péndulo se puso como loco a dar vueltas para todas partes. ¿Y por qué le daba vueltas el péndulo como si estuviera loco? Pues yo tampoco sé explicarles cuál era el motivo de ese hecho. Bueno, pues como les digo, no me quiero alargar más, son ya casi las 9. Espero que este recorrido que hemos hecho por diferentes museos por España les haya sido de su agrado y nada más. Muchas gracias por todo. Se me ha olvidado citarles siempre una cita que pongo al final siempre, que me gusta siempre cerrar con una cita, que en este caso es esta, que dice: el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdadero. ¿Y quién dijo esto? Lo dijo Albert Einstein. Nada más, muchas gracias. Sí. ¿También se pueden captar? ¿O Sí. Con un teléfono móvil se captan perfectamente. Con vídeo, con fotografía, con lo que quieras. O sea, no depende de la calidad del dispositivo, depende del lugar y de las circunstancias. Con un teléfono móvil se pueden captar Y perfectísimamente. decir que es una energía, ¿eh? Lo que pasa Sí. es que no sabemos qué tipo de energía es. Sí, Porque capta y sensibiliza la cámara. sí. El sensor Y de que la los fotógrafos profesionales Los físicos dicen que es un tipo de energía, pero que todavía no sabemos cuál es. no son capaces tampoco de dar una explicación, sí. Quería saber si son de algún color o salen diferentes colores. Los ORF, los que yo he visto, son todos o blancos o ligeramente violetas en algún caso. Tienen como viran un poquito al violeta, pero fundamentalmente los que he visto son... ¿Ser transparentes o más opacos? Sí, pueden ser más translúcidos o menos. En algunos casos se ve detrás, se ve lo que hay detrás, y en otros casos son absolutamente... Sí, y además, si las amplías mucho, tiene una retícula muy curiosa, una retícula dentro, sí, parece como un cerebro, algo así, parece como si fuera un organismo vivo, parece un microorganismo. Como una meba. Sí, está lleno de retículas. No, Son esféricas. son esféricas. Y atraviesan paredes, ¿eh? Sí. Las ves, si filmas, las ves salir de la pared. Aquí no se ve muy bien, pero tienen retícula, tienen dentro una retícula. Cuando se lo amplías mucho, Si las ves mucho, tiene una Sí. especie de membrana y sí, de contenido. parece un organismo vivo. No sé muy bien lo que es, pero parecen como organismos vivos. ¿Hay alguna foto del Negro de Bañolas? Fotos, sí, muchísimas. Sí. De hecho, el Negro de Bañolas se fotografió muchísimo, está grabado en vídeo, hay muchísimas fotografías. El año pasado hablaba precisamente del Negro de Bañolas y de otras personas fallecidas expuestas, y le llamaba la atención de que en el Museo del Hombre de París, que es el museo antropológico más importante del mundo, ha habido expuesta una mujer disecada hasta el año 1974, si no recuerdo mal. O sea, que lo de la presencia de... Este año es que no me he querido detener en eso porque el año pasado les hablé precisamente de los cuerpos disecados y demás, pero hay una gran cantidad de museos que han tenido cuerpos disecados y que lo veían con total naturalidad. Y hasta los años 70 en París y hasta el 2002 en España. O sea, que tampoco estamos hablando de una cosa decimonónica. El de Bañolas se retira, si no recuerdo mal, en el 2002. Creo que en el 2000 se retira de las salas de exposición, si no recuerdo mal, y en el 2002 creo que es repatriado a su país. No recuerdo cuál era el país de... No recuerdo exactamente en concreto el país cuál era, pero vamos, se repatria a su país, a África, y de hecho incluso creo que lograron contactar con gente de su etnia, de su grupo social y demás, de su tribu y demás, y se les entregó el cadáver de este señor a su gente. ¿No se deshacen al tocar las momias? Vamos a ver, depende. Las momias... no se deshacen. Una momia no se deshace. Lo que ocurre es que una momia ahora mismo no se manipula las momias. No se tocan por muchos motivos. En primer lugar, por un motivo de seguridad de las personas que lo manipulan. La cantidad de microorganismos y de seres inertes que tiene la momia son altísimos. De hecho, la tan manida maldición de Tutankamón
parece que está muy relacionada precisamente a que las personas que entraron a la tumba lo que hicieron fue inspirar una serie de microorganismos, hongos y demás que produjeron en sus cuerpos unas enfermedades que poco a poco fueron llevando a la mayoría a la muerte. Eso ahora mismo, cuando ves cualquier equipo que trabaja con momias, están todos con las caras perfectamente protegidas para evitar precisamente la inhalación de estos microorganismos que están ahí metidos en la momia, y que en muchos casos las momias están cerradas durante miles de años, y cuando salen, esos microorganismos se reactivan y son extremadamente tóxicos. Imagínense ustedes lo que les contaba, que las momias, dentro de ese punto de toxicidad, eran molidas para, en determinados contextos, se pulverizaban sobre licor, sobre vino, y se las bebían, porque pensaban que tenían unos presuntos poderes, entre otros, afrodisíacos. Y era una cosa dedicada a determinadas personas. ¿No se sabe si se infectó toda esa gente que tomó esos No, no lo creo, porque esas momias, piensen ustedes que se extraen de Tenerife, se embarcan, se traen a la península ibérica, se llevan luego por carretera hasta que llega a una capital europea. Bueno, imagino que ya estaban las pobres momias cuando llegaban a sus lugares de destino, me imagino que estaban ya bien ventiladas, habían sido ya bien ventiladas. ¿Alguna cosa más? Todo. Yo fundamentalmente, como les digo, estas conferencias son una invitación precisamente a ir a los museos. Porque todo lo que les he puesto aquí, salvo la última parte, que puede ser una cosa un poco diferente, el resto son todo experiencias que todos ustedes pueden experimentar. Yo les estoy hablando en muchos casos de piezas que son, entre comillas la palabra, secundarias, piezas que pasan desapercibido en las visitas que uno va a hacer a un museo, piezas que están a veces arrinconadas, pero que precisamente esas piezas que están ahí arrinconadas, que a veces uno no se fija porque no le llama la atención, son muchas veces las que tienen la mayor carga simbólica, la que tienen la mayor carga mitológica, la que tienen la mayor capacidad de contarnos historias. Entonces, no me detengo en grandes obras, sino en pequeños detalles que les pueden animar a ustedes a descubrir los museos desde otro punto de vista. El arqueológico creo que es una maravilla. Bueno, el arqueológico, ya he visto que les he puesto 2 pinceladas minimísimas. El arqueológico da para muchísimas charlas y además temáticas. O sea, nos podemos centrar en la romanización, nos podemos centrar en Oriente Próximo, nos podemos centrar en Egipto, nos podemos centrar en los guanches, nos podemos centrar... es un museo de museos. Son decenas de museos metidos allí dentro y que habrá quedado fantástico. Encima se han llevado la momia guanche y está allí. Y si van ustedes a verla, les va a encantar. Porque está muy bien. ¿Perdón? ¿El museo el que está en la Complutense? Claro, es que ese museo alberga una buena parte de la colección de momias que no obtuvo el doctor Velasco, se fueron al museo de la Universidad Complutense. De hecho, una momia que apareció el año pasado con la etiqueta "la hija del doctor Velasco" estaba en el museo de la Universidad Complutense, estaba allí. ¿Y era veraz la etiqueta? No, parece que era una niña que fue embalsamada sí, era una niña que fue embalsamada por el doctor Velasco, pero en concreto no era la hija. No era la hija. Entonces, en algún momento en que le puso la etiqueta de la hija del doctor Velasco, pero la hija del doctor Velasco a día de hoy se encuentra inhumada en la Sacramental de San Isidro. La verdad es que la historia de la hija del doctor Velasco esa da para mucho. Esa es muy rica. Da para mucho. Sí, dígame. Me imagino, por supuesto, que todos los museos que están mencionados son públicos, evidentemente. Sí. ¿Son estatales? ¿Son locales? Por ejemplo, la iglesia de Quinto de Ebro. Sí, las titularidades de los museos que les he representado son diferentes. A todo esto, un museo, para que sea museo, no tiene que ir relacionado con su titularidad. Es decir, no hace falta que sea público. Un museo privado puede ser museo. Guggenheim es privado. Thyssen es privado. Es decir, grandes museos son privados. Por lo tanto, la titularidad del bien no va relacionada con la calidad del museo. En concreto, el Museo Nacional de Escultura es un museo de titularidad estatal. El Museo Arqueológico de Valladolid es un museo del ayuntamiento, local. El Museo de Rivadavia también es local. El Museo Arqueológico Vasco es del Gobierno vasco. El Museo de Bañolas lo gestiona el Ayuntamiento de Bañolas. La iglesia de Quinto de Ebro es propiedad del municipio de Quinto de Ebro. Es que se lo pregunto, y perdona que interrumpa, claro, Quinto de Ebro, por ejemplo, es me parece interesantísimo lo que usted ha mencionado sobre todo las momias de los niños. ¿Eso qué nos subvenciona? Pues fundamentalmente eso se subvenciona con dinero público.
Ya, pero quiero decir que el ayuntamiento no puede tener tal cantidad de dinero. Claro, pero en el momento que se hace el planteamiento de montar el Museo del Mudéjar Aragonés, significa que ya la Junta ya está detrás del proyecto. Y es quien financia la excavación arqueológica, quien financia todo eso. ¿Por qué la inmensa mayoría de los museos, o de los museos importantes, son de titularidad pública? Porque la inmensa mayoría son deficitarios económicamente. ¿Y quién se puede permitir hacer un negocio deficitario? Solamente el Estado. Que entre las competencias del Estado está la salvaguardia del patrimonio. Claro, porque puedes decir, pero si hay un museo que es deficitario, ¿cómo sigue abierto? No, pues sigue abierto, porque es el garante de salvaguardar ese patrimonio. La anécdota que les contaba yo a ustedes, de las momias de la iglesia que roban la cabeza, claro, cuando se llega al museo es porque hay una concepción general que el museo es un lugar donde los bienes están protegidos. Entonces, no solamente el museo es el lugar al que se va a ver, es un museo en el que hay una parte de trastienda, en el que constantemente se están conservando, catalogando, sometiendo a diferentes elementos de control a todos los bienes que están allí. Entonces, ¿quién se puede permitir eso? Pues generalmente las administraciones públicas, que son las únicas que pueden meterse en un negocio de estas características, un negocio deficitario económicamente, pero enormemente rico desde el punto de vista patrimonial y cultural, que si no fuera por ese tipo de instituciones, pues se perderían. Si no fuera por el Museo del Hombre de Tenerife, pues posiblemente no quedaría ni una momia allí, no quedarían momias, porque están recopiladas, recogidas, guardadas, conservadas de un modo impecable. Y lo poco que nos queda de las momias guanches se lo debemos precisamente a que haya un museo, a que haya un cabildo de Tenerife, a que haya un gobierno central que ha subvencionado y que haya posibilitado que se conserven y se mantengan ahí. Y que las decenas o cientos o miles de personas que van a ese museo y las ven, más allá de estar viendo o experimentando el hecho de estar próximo a ese cuerpo, lo que están haciendo es contribuir a garantizar la conservación de esas piezas. ¿Qué diferencia hay entre una momia, como dices ahora, importante, y mi padre muerto, por ejemplo? ¿No es momia igual? No. Vamos a ver. Vamos a diferenciar. Una momia significa un cadáver que ha sido sometido a un proceso de momificación. Es decir, ha habido personas que de un modo voluntario han sometido al cadáver a una momia. Aparecieron así. No, eso que aparecieron, hay muchas momias, cuerpos momificados, que no es lo mismo que momias, cuerpos momificados que aparecen en diferentes lugares del mundo, que por las condiciones climáticas del lugar, los cuerpos se momifican. Eso pasa en muchos lugares, en los que por el motivo que sea, en la iglesia de Quinto de Ebro, nadie sometió esos cuerpos de los niños a ningún tratamiento de nada. Los cuerpos espontáneamente momificaron porque, yo no sé decir... Antiguamente se confundía con un síntoma de santidad. Sí, se confundía. Pero a día de hoy podemos separar lo que es un síntoma de santidad y lo que no. También he de decir una cosa. Es relativamente común que en los conventos haya muchos cuerpos incorruptos. Fundamentalmente porque los conventos, en su inmensa mayoría, son grandes edificios, de grandes muros, con temperaturas muy estables, que los sótanos, generalmente donde estaban las criptas en las que se enterraban estas personas, eran lugares con una variación térmica mínima, en la que tú bajas en invierno y en verano y hace 18 grados, siempre, con un sistema de humedad que sin estar regulado es perfecto, porque las oscilaciones que tiene son mínimas. Son las condiciones perfectas para que los cuerpos se puedan conservar. Por eso ocurre que los cuerpos que se encuentran en mejor estado son los de los religiosos y los de los reyes, que es lo que se enterraban ahí. Entonces, claro, te encuentras que en el siglo XIX se abre la tumba de Carlos V y está incorrupto. Claro, dijeron, ¡oh, milagro! El emperador está incorrupto. No, están enterrados en criptas, en lugares muy controlados, con temperaturas muy, muy controladas, y sin haber sido ningún proceso de modificación, se conservan prácticamente intactos. Y las religiosas y religiosos pues les pasa lo mismo. Las criptas de los conventos y los monasterios son fábricas de momificación. Son fábricas que conservaban cuerpos incorruptos. Entonces, por eso hay tantísimos, porque eran espacios que facilitaban mucho la conservación de los cadáveres. Oye, te pregunto una pregunta, un inciso. Todos esos cuerpos incorruptos de los niños del museo y tal, Sí. Al aflorar todo eso y al ponerlo en un museo, Sí. se habrá tenido en cuenta el posible deterioro Claro. de esos cuerpos que se habían mantenido muy bien como estaban, pero que en cuanto Efectivamente, los sacas y ese los es el expones, grandísimo problema a los que se somete a este tipo de especímenes, por llamarlos de algún modo, a este tipo de cuerpos. Como ustedes sabrán, o si no lo saben, se lo señalo,
uno de los grandes problemas que hubo históricamente en el Museo del Cairo es que las momias de los faraones comenzaron a deshacerse. Claro, porque no es lo mismo tener una momia en el Valle de los Reyes, un lugar seco totalmente, con unas temperaturas altísimas, y tenerlos ahí metidos durante 3.000 años, los cuerpos modificados se mantuvieron perfectamente. Pero en el momento que los cuerpos modificados se meten en un barco, se suben por el Nilo, se llevan al delta del Nilo, se exponen en un museo, se abren, se retiran las momias, se empezaron a destrozar, decía usted, se empezaron a deshacer los cuerpos. Porque realmente la garantía de la conservación de estos cuerpos es la extrema estabilidad ambiental. Si no hay una estabilidad ambiental, el cuerpo se degrada. ¿Y por qué es tan importante tener momias? Claro, como les decía a ustedes al principio, yo entiendo que lo más llamativo es ver la espectacularidad del cuerpo o la espectacularidad de la cara. Pero lo que a mí me interesa, y es lo que les intentaba yo a ustedes hacer ver, es por qué lleva un pueblo a embalsamar y a momificar a sus cuerpos, los cuerpos de sus antepasados. Fundamentalmente lo hacían para garantizarles otra vida, garantizarles un paso, porque ellos realmente sí veían mucha relación entre lo físico y lo espiritual. Para ellos era un todo. Entonces entendían que si no se cuidaba lo físico, se desatendía lo espiritual. Entonces hacían esfuerzos tremendos por conservar al máximo, en base a los conocimientos de cada pueblo. Los egipcios lo hacían de un modo, los guanches lo hacían de otro, cada uno lo hacía a su manera, conservar esos cuerpos. Y lo que les he puesto aquí no solamente han sido modificaciones, que son muy espectaculares, les he puesto fotografías, para que vean cómo en el siglo XX, en Galicia, se convive con la muerte, y se fotografía la muerte y se vive con ella. Y vivos se meten en ataúdes y se hacen fotografías de muertos, y conviven todas juntas. Lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo. Y les, Año tras año. exactamente, y les he enseñado fotografías de esculturas en las que lo que estamos viendo realmente son muertos. Porque realmente lo que se quería, la imagen que se transmitía al final, era la imagen de esos muertos. Santos que estaban en trance y demás, no, estaban muertos. Y lo que estamos viendo son los muertos. Entonces, lo que les quería hacer ver es la importancia de la imagen del muerto, de la momia, dentro de un contexto cultural, de culto, un objeto de culto, de mitología, de proceso de paso hacia el más allá, de camino hacia seguir. Ese es el motivo por el cual se hacían las momias, y se hacían las esculturas de los cuerpos, y se hacían las fotografías, y se hacían los retratos post-mortem. Y era para eso, era con una capacidad o con una voluntad de trascender, de ir más allá. No por el mero hecho de tener una momia en tu casa, era por el mero hecho de ir más allá. Ese era el objeto final de todo este proceso. Y es un poco el mensaje final de todo esto. ¿Sí? ¿Perdón? El culto a los muertos en México, lo que más llama la atención es que es un culto festivo. Festivo. A diferencia de aquí en Europa, o en el mundo occidental, que el culto a los muertos generalmente va asociado a la pena, en muchos países iberoamericanos, y en México especialmente, es un culto muy festivo. De hecho, aquí en Madrid, vuelvo yo otra vez a traer el asco a mi sardina a los museos. En el Museo de América, todos los años, coincidiendo con la fiesta de los santos, se monta un altar de muertos. Un altar de muertos que está instalado durante muchos días y que se puede ir a ver. Y van a ver allí las fotos de las personas muertas con un gargantón colorido, bebiendo tequila. Es una cosa muy festiva. Ellos lo hacen de un modo muy, muy festivo. Sí. Sí, por ahí. La última. Venga, la última, sí. De todos los museos que has tenido la oportunidad de visitar, conocer, ¿cuál es tu preferido y por qué? Vamos a ver, tampoco me veo la necesidad de elegir, porque creo que cada museo tiene elementos interesantes. Lo que aquí ya hay es una selección de aquellos que me parecían especiales. Pero si quieren que les recomiende, aquí en Madrid, sin salir de Madrid, pues mira, por ejemplo, les puedo recomendar que vayan al Museo Romántico, les puedo recomendar que vayan al Museo Lázaro Galdeano, que también hemos hablado aquí, les puedo recomendar, por ejemplo, que vayan al Museo Nacional de Antropología. Por ejemplo, esos tres museos, que son museos pequeñitos, están en Madrid y son muy interesantes. Y si quieren hacer una pequeña salida de Madrid, les recomiendo dos, que a los dos se puede ir en tren, muy cómodamente, y es coger un tren, irse a Valladolid y ver el Museo Nacional de Escultura, que se lo he puesto aquí, o coger otro tren, irse a Toledo y ver el Museo Sefardí. Sefardí, que son dos museos que están muy cerquita de Madrid. Y cualquiera de los dos seguro que no les va a defraudar. Les va a gustar. ¿Vale? Gracias.